4 de febrero de 2026. Día 4 de la desaparición de Nancy Guthrie. La ex presentadora de News Nation y conductora del podcast Drop Dead Serious Ashley Banfield se sentó frente a su micrófono y dijo algo que cambió para siempre la vida de un hombre que nunca fue acusado de ningún crimen por ninguna autoridad en ningún comunicado oficial. Tengo una fuente de ley muy conectada, muy respetada, con credenciales impecables y conocimiento de esta investigación. Y esa fuente me dijo que Tommaso Cioni, el esposo de Annie Guthrie, hermana de Savannah Guthrie, puede ser el sospechoso principal en el caso de la desaparición de su suegra, Nancy Guthrie. El sheriff Chris Nanos respondió esa misma tarde con una declaración que no dejó espacio para interpretación. No hay nadie nombrado como sospechoso en este caso. No hay nadie nombrado como persona de interés. Ningún familiar fue designado como sospechoso. Ashley Banfield no se retractó. Ese es el centro de todo, no la teoría en sí, no si Tommaso es culpable o inocente. El hecho de que una periodista con 36 años de experiencia, con plataforma nacional y con una fuente que ella misma describió como blindada, eligió no retractarse después de que la autoridad que dirige la investigación más grande de Arizona en décadas dijo explícitamente que su reporte era incorrecto. Y la secuencia de lo que ocurrió después, documentada en cada detalle por CBS 19, Yahoo News, Hollywood Reporter, IB Times y Mediaite, es el caso más completo disponible sobre el daño que el periodismo de fuente única sin verificación independiente produce cuando la persona nombrada en ese periodismo es inocente y cuando el daño ya ocurrió antes de que ninguna autoridad pueda detenerlo. Empecemos con la cronología exacta, porque los tiempos en este caso son tan importantes como los hechos. 3 de febrero de 2026. Banfield publica el primer episodio de Drop Dead Serious sobre el caso. Primeras menciones de Tommaso como persona de interés. Banfield es cuidadosa en ese primer momento. Dice que son musings, no evidencia. Que es normal que las familias sean evaluadas en casos de esta naturaleza. 4 de febrero de 2026. La versión amplificada del reporte emerge. Tommaso no es solo persona de interés, es el sospechoso principal. El sheriff responde esa tarde. La familia cooperó en todo. No hay sospechosos nombrados. 5 de febrero al 11 de febrero. La teoría de Tommaso como sospechoso escala en redes sociales, en foros de Reddit y en hilos de X con una velocidad que ningún comunicado oficial puede igualar. Cada detalle del caso es reinterpretado a través del lente de la culpabilidad de Tommaso. El coche de Annie incautado, las cámaras interiores destruidas, el hecho de ser la última persona en ver a Nancy con vida. Todo se convierte en evidencia en la narrativa del Internet. 12 de febrero de 2026. Dana Abrams entrevista a Banfield en su programa de Sirius XM. Abrams le pregunta directamente si tiene actualizaciones sobre su reporte de Tommaso. Y Banfield dijo algo que la Hollywood Reporter documentó y que es la frase más reveladora que produce en toda la historia de su cobertura del caso. Mi fuente cada día, desde que ocurrió esto, ha respaldado ese reporte. Y ese es el pensamiento desde el día después de que la señora Guthrie fue reportada desaparecida. Mi fuente ha respaldado ese reporte. No dijo que su fuente produjo nueva evidencia. No dijo que su fuente tuvo acceso a resultados de laboratorio o a análisis forenses que confirmaron la culpabilidad de Tommaso. Dijo que su fuente siguió respaldando el reporte original.
y en la lógica de Banfield, eso era suficiente para no retractarse. Pero Banfield no se detuvo en esa frase. Añadió algo más en la entrevista con Abrams, que es simultáneamente el argumento más revelador de su razonamiento y el más peligroso de su metodología. Señaló que varios puntos de su reporte original se habían confirmado. El coche de Annie fue incautado y está en evidencia. Las cámaras fueron destruidas, y presentó esas confirmaciones como evidencia de que su fuente era confiable sobre Tommaso también, porque si sus fuentes tenían razón sobre el coche y sobre las cámaras, también tenían razón sobre Tommaso. Esa lógica tiene un error que cualquier editor de investigación periodística identificaría en segundos. Una fuente que tiene información correcta sobre hechos observables, como que un coche fue incautado o que unas cámaras fueron destruidas, no es automáticamente confiable sobre interpretaciones no verificables de esa evidencia, como que el dueño del coche orquestó el crimen. Los hechos y las interpretaciones de los hechos son categorías de información diferentes, y la confiabilidad de una fuente en la primera categoría no valida su confiabilidad en la segunda. El productor de Banfield le dijo al Hollywood Reporter algo que cristalizó la posición oficial de la periodista después del despeje del sheriff. Ella respalda su reporte, y su fuente es blindada. Blindada. En periodismo, una fuente blindada es una fuente cuya identidad el periodista protege bajo cualquier circunstancia, incluyendo presión legal. Banfield nunca reveló quién era su fuente. Nunca confirmó si la fuente tenía acceso directo a la investigación del FBI o solo al trabajo del sheriff. Y nunca explicó públicamente qué proceso de verificación independiente ejecutó para corroborar lo que la fuente le dijo antes de publicarlo. El 16 de febrero, el sheriff Nanos fue todavía más explícito que en su primera declaración. Se paró frente a las cámaras con la firmeza de alguien que está corrigiendo un error que causó daño real a personas inocentes. Sus palabras exactas son las más directas que ningún sheriff ha producido sobre ningún periodista en ninguna investigación activa en años recientes. Todos los hermanos y sus esposos han sido despejados como posibles sospechosos en este caso. Esto incluye a Tommaso Cioni. La familia no ha hecho nada más que cooperar y ser compasiva, y son víctimas en este caso. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel. Es cruel. Esa palabra, pronunciada por el sheriff de un condado sobre el reporte de una periodista específica, cuya narrativa él estaba refutando, es la evaluación más severa que un funcionario de ley puede hacer públicamente sobre el periodismo de fuente única, en un caso activo. Y Banfield respondió con las 3 palabras que se convirtieron en el símbolo de toda su posición en este caso. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y su fuente añadió algo que Banfield compartió en su podcast The Libby Times, que es la cita más perturbadora de toda la historia. Las cosas se han tensado mucho adentro del departamento del sheriff, y los oficiales están preocupados por represalias por la filtración. Preocupados por represalias por la filtración. Esa frase tiene una implicación que Banfield señaló explícitamente como evidencia de que su fuente era real y confiable. Si la fuente está preocupada por represalias, es porque hay algo que represar, y Banfield lo articuló con una lógica circular que el Libby Times documentó con precisión. Si no fuera cierto, no habría ninguna preocupación por las represalias, ¿sabes? Y luego al tercer día, él dijo, «Lo que puedo decirte es que cuando te disparan,
Estás parado en el blanco. Estás parado en el blanco. Esa frase, que Banfield usó para defender a su fuente, puede ser reinterpretada exactamente en el sentido opuesto al que ella pretendía. Un funcionario de ley que filtró información incorrecta sobre un hombre inocente a una periodista de alto perfil tiene exactamente las razones que el escenario de represalias describe para mantenerse en silencio. No porque la filtración fuera verdadera, sino porque la filtración fue incorrecta y porque ese error puede tener consecuencias profesionales para quien la hizo. Y entonces llegó Megyn Kelly, porque Banfield no fue la única periodista cuya cobertura de Tommaso el Sheriff calificó de cruel. Kelly, en su programa de SiriusXM el 20 de febrero, 4 días después del despeje oficial del sheriff, continuó el escrutinio de Tommaso con un argumento diferente. Kelly dijo que sería inapropiado no cubrir al último hombre que vio a Nancy con vida, que la razón por la que los investigadores volvían a la casa de Annie y Tommaso era porque se preguntaban si habían tenido algo que ver, y que no entendía por qué se entrevistaba a los vecinos una y otra vez, sin examinar a la familia con la misma intensidad. Los vecinos están siendo entrevistados una y otra vez porque el FBI regresó al vecindario el 5 de marzo con preguntas específicas que solo se hacen cuando la investigación tiene una dirección concreta. No porque los vecinos sean sospechosos, porque son testigos potenciales de patrones de comportamiento previos al crimen que el análisis de 34 días puede ahora verificar en el terreno. Y la casa de Annie y Tommaso fue revisada repetidamente, porque el análisis del coche de Annie puede contener evidencia que conecta al sospechoso real con la propiedad, no a Tommaso con el crimen. Esa distinción, que la declaración del sheriff capturó con exactitud, es la que Kelly eligió no articular en su programa del 20 de febrero. El daño a Tommaso Cioni fue documentado con precisión por las fuentes internas que hablaron con el portal AOL. Esas fuentes describieron a Tommaso como arrastrado por el fango sin razón. Describieron a la familia Guthrie como víctimas dobles, primero del crimen que se llevó a Nancy, y luego de la cobertura mediática que convirtió a uno de ellos en sospechoso ante el público, antes de que ninguna evidencia lo justificara. La exagente del FBI, Jennifer Coffin Duffer, fue la voz más directa sobre las consecuencias legales que ese daño puede producir para Banfield y Kelly. Sus palabras exactas en X son las más concretas disponibles sobre el riesgo legal de nombrar sospechosos sin evidencia verificada en casos activos. Si lo que están afirmando resulta ser incorrecto, esperen que la familia Guthrie los demande con todo lo que tienen. Con todo lo que tienen. Esa frase, pronunciada por alguien con 28 años de experiencia en el FBI, trabajando casos de perfilación criminal y análisis de evidencia, no es retórica. Es la evaluación técnica de alguien que entiende exactamente qué estándar legal el reporte de Banfield necesita superar para ser defendible en un litigio civil. Una fuente blindada cuya identidad el periodista no puede revelar, cuya información no fue verificada independientemente y cuyo reporte fue refutado explícitamente por el funcionario de ley que dirige la investigación, no es una defensa suficiente contra una demanda por difamación de un hombre inocente, cuya vida fue destruida temporalmente por esa cobertura. El estándar legal que Coffin Duffer implica con su advertencia es el estándar de daño real en difamación,
y el daño a Tommaso Cioni fue real, concreto, documentado. Su nombre fue tendencia en redes sociales durante semanas. Su cara fue comparada con la del sospechoso enmascarado en millones de publicaciones. Su historial, sus relaciones, su pasado en Italia, todo fue examinado públicamente por personas que tenían la narrativa de su culpabilidad como punto de partida. Y todo eso ocurrió porque Ashley J. Banfield tuvo una fuente que dijo algo que el sheriff de Pima County llamó incorrecto y cruel. Y porque Banfield eligió publicar esa información sin verificación independiente, y luego decir nada ha cambiado cuando el sheriff la desmintió explícitamente en cámara. El caso de Nancy Guthrie sigue sin resolverse en el día 34. Tommaso Cioni sigue despejado como sospechoso por todas las autoridades relevantes. Y Ashley Banfield sigue sin retractarse. Hay algo más que la IB Teams capturó en su análisis más completo del caso que sintetiza exactamente lo que esta historia representa para el periodismo de crimen real en la era digital. Ya existe una historia más tranquila debajo del drama. Una familia, incluyendo miembros de alto perfil, que saben exactamente qué tan rápido un rumor puede metastatizarse, esperando una llamada telefónica que pruebe que Nancy está viva. Y un sheriff suficientemente irritado por la innuendo televisada como para pararse frente a las cámaras y decir directamente que los Guthrie no son los villanos aquí. No son los villanos aquí. Ni Nancy, ni Annie, ni Savannah, ni Tommaso Cioni, el músico italiano que llevó a su suegra a casa el 31 de enero y que se convirtió en tendencia nacional antes de que el sol saliera al día siguiente. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 34 días desaparecida. Y el hombre que la llevó a casa esa noche fue arrastrado por el fango durante semanas por una periodista que todavía no dijo las dos palabras más simples disponibles. Me equivoqué. $1.200.000 en efectivo para quien sepa el nombre del hombre que sí cometió el crimen. No el nombre del hombre que una fuente blindada nombró sin evidencia. Tráiganla a casa.